Al mirar un objeto cercano, el estímulo para acomodar se produce por la conjunción de varios factores. Entre ellos están la borrosidad de la imagen retiniana cuando se pasa de mirar de lejos a cerca, es decir, un aumento de los círculos de difusión de la imagen. El cambio de la vergencia de los rayos de luz que llegan a la retina, es decir, la variación de la inclinación de los rayos de luz debido al movimiento del objeto fijado hacia una posición más próxima. Si delante de un ojo hemétrope joven se pone una lente convergente positiva para visión lejana, se produce una imagen retiniana borrosa que no conlleva reflejo acomodativo. En cambio, si se coloca una lente divergente débil, la visión de los objetos lejanos será nítida. El reflejo acomodativo lleva la imagen sobre la retina. Y si se retira la lente, se obtiene una visión igualmente clara al cabo de una fracción de segundo. Se deduce que la lente negativa hace que los rayos luminosos procedentes del objeto sean divergentes para el ojo en lugar de paralelos. Esto estimula la acomodación y la imagen se enfoca sobre la retina. Según las experiencias de Finchan, cuando los rayos que parten del objeto llegan divergentes al ojo, entra en acción la acomodación, pero cuando la luz es paralela, la acomodación permanece invariable. Se sabe que los hipermétropes débiles están en constante acomodación para compensar su defecto de refracción, pero si se les compensa con una lente positiva, la acomodación se relaja automáticamente. Por lo tanto, existe un mecanismo visual sensible a la inclinación de la luz que incide en la retina. Estímulos psíquicos, tales como el tamaño aparente y la distancia aparente, es decir, la conciencia de proximidad. La aberración cromática. La imagen retiniana con luz blanca tiene aberración cromática, o sea, presenta unos bordes coloreados que cambian a medida que el foco se modifica. Son rojos en el caso de la hipermetropía y azules en el caso de miopía. Se puede suponer que la retina, que es sensible al color, detecta estas diferencias cromáticas, es decir, los cambios de los bordes coloreados de la imagen producidos por la aberración cromática que se interpretan produciéndose el reflejo de acomodación. Este reflejo de acomodación es un reflejo adquirido, que se aprende, y no un reflejo innato como el reflejo pupilomotor. Además, es un reflejo con punto de partida macular. Como en visión escotópica, la fijación es para macular, la amplitud de acomodación decrece cuando disminuye la luminancia de fondo.